Tecnología y Literatura, a cargo de José Fernando Murillo y Pedro Guayman. José Fernando Murillo Zuluaga es ingeniero de sistemas, director de la Oficina de Admisiones de la Universidad Javeriana y experto en ciencia ficción. Pedro Guayman es ingeniero de sistemas de esta universidad, doctor en ciencias de la computación y también un aficionado, amante, porque aquí no podemos hablar de aficionados, estos señores son unos profesionales de la ciencia ficción, es decir, unos frikis en toda regla. Estamos conociendo su lado oscuro. Bueno, Pedro además tiene una materia con la profesora Teresa Quesada sobre ciencia ficción y literatura que se está impartiendo en esta universidad. Bienvenidos y que disfruten. Y ya saben, este evento es para ustedes, siéntanse libres de preguntar, de cuestionar, de levantar la mano, todo menos hablar por teléfono. Gracias. Buenos días. Nuevamente, mi nombre es Pedro Guayman, soy director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Uninorte. Y bueno, la ciencia ficción es mi género favorito, entonces encontré la manera de poder encarrilar toda esa pasión que desde la ingeniería de sistemas, desde las clases de programación duras y secas y cuadriculadas, no podría liderar. Entonces, ciencia ficción. Entonces vamos a hacer un pequeño, vamos a ver un lado de la ciencia ficción, y es cómo este género literario se alimenta de la ciencia. Entonces es la ciencia que inspira ficción. Una definición de ciencia ficción, esta se la robé a Kim Stanley, un autor de ciencia ficción, que dice básicamente toma un descubrimiento, invento, hipótesis de tecnología actual y pregúntate, ¿qué tal si un ejercicio de perspectiva? Mira hacia el futuro, ¿qué puede pasar con eso? ¿Okay? Eso es una definición claramente vaga, abierta, pero ya te deja con esa idea de esa mirada hacia el futuro de cómo puede afectar la tecnología, los desarrollos tecnológicos a la sociedad, al mundo, etc. Cómo nos relacionamos con nosotros. Entonces, ¿por qué la ciencia inspira? Si la ciencia igual también puede ser algo supremamente cuadriculado, aburrido, clases de física, clases de cálculo, enseguida migraña, para más de uno. Porque a veces, a nivel de ciencia y tecnología, pues no sabemos qué se puede hacer con ello. Todavía está en una etapa muy temprana. El tema es que el tiempo es relativo, llevamos un siglo sabiendo eso. Que hay diferencia en cómo pasa el tiempo, incluso desde yo estando aquí a las chicas y las personas de la última fila. Para ellos el tiempo pasa más lento que para mí. La millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de segundo, y no es que se va a notar en arrugas, no. Pero sabemos que si algún día en efecto viajamos o intentamos viajar a nivel de galaxia a una velocidad suficientemente alta, ya ahí sí va a haber diferencia. El señor Einstein nos lo dijo, ahorita lo veremos más adelante. Lo mismo, agujeros negros, agujeros de gusano. Todavía estamos preguntándonos ¿qué es eso? ¿Para qué sirve y con qué se come? ¿Para hacer películas? Bueno, sí, claro, intentarlo. Mira por fuera de la Tierra. ¿Existe? Esperaría que sí. No creo que no exista. Pero ¿cómo será? ¿Serán todos formas de vida simples o serán formas de vida complejas? Por no decir inteligentes. Si sobrevivieron a la adolescencia tecnológica. O porque sí sabemos que puede pasar por ella. Robots, los tenemos hace 50 años. Automatización. Ya se está hablando de que si tenemos de verdad robots que pueden reemplazar a los seres humanos en manufactura, hay que cobrarles impuestos. Porque si no, la gente si no va a tener trabajo, entonces seguramente nos tenemos que ir a otro, hay que repensar la economía.
Agentes biológicos, ya lo hemos visto en múltiples películas, o nos volvemos zombies o nos matan a todos. Inteligencia artificial, Skynet, eso es una sola palabra resume todo. Realidad virtual. ¿Será que eventualmente el futuro va a ser desconectarnos de esta vida orgánica imperfecta y mudarnos 100% a una vida digital en una realidad virtual? Sabemos que posiblemente se puede, pero no sabemos. Ahora, cuando hablamos de ciencia ficción, tenemos que irnos a la historia. No es necesario irnos hasta los griegos, romanos, todavía no vamos por allá. Pero, ¿dónde comienza la ciencia? La ciencia es tan importante que está de primero en el nombre. No es ficción-ciencia, es ciencia-ficción. Tiene que existir la ciencia, pues ya la ficción existía. Ese concepto de ciencia es un invento moderno. Tiene 400 años. Francis Bacon se lo inventó. ¿Con qué? Con el método científico. La manera de hacer, cómo hacer ciencia, cómo hacer descubrimientos que van más allá de la fe, más allá del mito, y nos comienza a mostrar la realidad como es, nos da la oportunidad de tratar de explicar la realidad como es, donde todo se cuestiona, nada está escrito en piedra. Entonces el hombre comienza a, hombre, si la cosa no es como parece ser, ¿cómo es? Eso despierta la curiosidad humana, esas son golosinas para la curiosidad humana, y comienza la gente a experimentar y a buscar la verdadera explicación de por qué las cosas. No es que el trueno está un dios en las nubes que está rabioso, se levantó de malas pulgas y va a tirar truenos contra la tierra. Claramente esa no es la explicación. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa primera obra que podríamos decir inicia la ciencia ficción? Obviamente hay muchos debates académicos, yo desde mi punto de vista principiante y amateur, y bueno, con base en algunos libros que se han leído. Mary Shelley. Si no han visto la historia de ella, por favor, búsquenla. Hay unos programas muy buenos sobre la vida de ella y su obra. ¿Cuál fue? Frankenstein. O el no, sin embargo, vale aclarar, esta visión que tenemos de Frankenstein como un ser lento, medio tonto, que no puede hablar, es completamente errónea. Lean ese libro, se van a sorprender, se los prometo. Es más, si no los sorprende el libro, les invito a un capuchino. Les invito a un capuchino y hablamos del libro. Es más que esta visión de Frankenstein con Boris Karloff allá en los principios del siglo, más se parecería a un Bizarro. Ok, Bizarro. Es bueno, no le voy a dañar, no le voy a dañar el libro. Léanse. Está en la biblioteca. ¿Pero qué le inspiró? Esta obra se escribió a principios del siglo XIX, 1814, 1818, ahí, en esa primera parte. ¿Qué estaba pasando? Grandes descubrimientos como la electricidad, el electromagnetismo, eso se estaba descubriendo en ese momento, o sea, no existían paralelos antes de eso. Y aparte un experimento que se me olvidó el nombre, de un importante científico que descubrió que si le ponía carga eléctrica a una rana muerta, se movía. Les descubrió la gran relación que hay entre electricidad y vida. Eso pasó en 1700 a finales del siglo XVIII. Vean cómo la conexión de esas cosas. Bueno, y aparte la medicina estaba saliendo, estábamos saliendo de la alquimia, estábamos entrando a la química, la biología estaba apareciendo, la medicina, la fisiología. Todo eso se conjugó para que Mary Shelley pudiera inspirarse y crear esta obra. Bueno, aparte de una cantidad de tragedias personales, pero de ahí se plasmó la ciencia como un elemento central dentro del discurso literario. Era parte del eje central. ¿Qué más pasó? Bueno, estuvo Pasteur con el tema de descubrir los gérmenes, estuvo la química orgánica, la evolución y la genética, electricidad a gran escala, comunicación sin cables, nace la radio, los rayos X, la radioactividad, el transporte. Entonces, aquí está Don Pasteur, Don Darwin,
Tesla y Edison, Marie Curie, eso, muy bien, chicos. Y bueno, ahí esa siempre era bien, con los hermanos Wright. ¿Ok? Entonces todo eso pasó, obviamente los hermanos Wright fue a principios del 20, pero ahí más o menos. ¿Qué pasó entonces en ese final del siglo XX? Todo ese gran movimiento, todo ese aumento exponencial de descubrimientos científicos impulsó, por ejemplo, a Jules Verne, Julio Verne, con, por ejemplo, de la Tierra a la Luna. ¿De dónde nació? ¿De dónde vino eso? Hombre, ya sabemos que no éramos el único planeta, había otros planetas, gracias al telescopio que se había hecho unos 2 siglos antes con Galileo y compañía. Alrededor del mundo en 80 días, el transporte. Esa yo creo que es de las primeras obras que muestra la concepción de la aldea global. Poder recorrer el mundo en 80 días sin avión, porque no había avión, la única máquina voladora era el globo, pero por un rato. Esa concepción del mundo más pequeño a través de las vías, de los medios de transporte es radical. O sea, eso enseguida encogió la Tierra. 20.000 euros de submarino, ya había prediseño de submarinos, solamente que obviamente Julio lo escaló como 100 veces más grande, y no trabajando con carbono, con nada de eso, sino con energía eléctrica. ¿Cómo la generaba? Pues eso no quedó claro. Algunos argumentan que no, que hay energía atómica, pero eso no se sabía por ejemplo. Máquinas de viaje más pesado que el aire. Esta idea fue previa a los hermanos Wright. Antes de eso no se sabía ni siquiera si era posible, aunque teóricamente con las aves se sabía que era posible, pero ¿cómo lograr hacer una máquina más pesada del aire que volar? Entonces se vio en esto. Y bueno, y París en el siglo XX el telégrafo inspiró parte de eso, ya cómo se podía hacer una comunicación, no solo transportarte en 80 días, sino mandar un mensaje de un lado al otro lado de la Tierra en cuestión de días. Esos eran los adelantos científicos de la época, y cómo fueron impactando el crecimiento, cómo fueron impactando la visión de estos personajes para crear sus obras escalando. Lo que hacían en un submarino pequeño, lo hicieron un submarino para 200 personas. Una máquina voladora para una persona, lo hicieron todo un barco que podía básicamente conquistar un país completo. H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Existen otros planetas. Es más, parte de la conjetura vino luego de ver los canales en Marte, donde decían, hay agua, hay vida. ¿Se acuerdan? Donde hay agua hay vida. Entonces, Guerra de los Mundos. La máquina del tiempo, ya el tiempo como una cuarta dimensión. El absolutismo del concepto del tiempo que nos dio Newton cayó. Obviamente Einstein lo probó más adelante, pero misma época. El hombre invisible, química y óptica, y la isla del Dr. Moreau, evolución. La capacidad de mutar y de crear especies nuevas. No todo era la creación, no todo fue creado en el séptimo día, cerraron el negocio y todo lo que quedó creado, eso fue. Entonces, ¿cómo esos adelantos y esas nuevas teorías inspiraron nuevas obras? Siglo XX, pues muchísimo que decir. Nuestro querido amigo Einstein, relatividad, espacio, nada es absoluto. La posibilidad de energía cero, el átomo con Rutherford y Bohr. Hubble, esto sí fue uno de los que más pudieron abrir la puerta al tema de inspiración. Nos demostró que la Vía Láctea no era el universo conocido, era una galaxia de muchas. Y cuando digo muchas, de verdad digo muchas. Eso es la Nea, eso es el superclúster de galaxias al cual pertenecemos. Impresionante. Les recomiendo que busquen Map of the Universe en YouTube y vean este videito de Nature. Es espectacular. O sea, le debería bajar a uno los humos Completamente claro. cósmicamente de que no somos
ni polvo cósmico. O sea, en el universo no somos absolutamente nada como para estar matándonos y preocupándonos por el bullying y porque el otro se viste feo, porque el corte de pelo del otro es maluco, porque el otro tiene más plata. Sí, sí. Véanse eso, sientan la pasión universal y dense cuenta que no somos absolutamente nada y pasen a rico en lo que les queda de vida. Oh, excelente, gracias. Para eso sirve la ciencia ficción, para empezar. Y bueno, nuestro amigo Schrödinger y el pobre gato, que no sabemos si está vivo o muerto. Es una imagen. La aviación, Puede significar dos cosas. automóviles y la industrialización 2.0. Producción en serie. Señor ingeniero industrial, ¿sí por acá? Lo que hizo Ford no fueron carros, fue diseñar la industria del siglo XX. Radio y televisión, información al instante. Y no solamente oídos, sino ya podían verlo. Obviamente el siglo XX también tenía las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra y la bomba. ¿Ok? Pero ven, bueno, igual obviamente los primeros avances tecnológicos fueron llevando de un avión chiquitico a un avión grande, de tener que lanzar granadas manuales a tener que poder lanzar misiles, y bueno, y la energía de la onda, que obviamente tiene ambos fines, tanto benéficos como... Esa Segunda Guerra Mundial, esa visión de descontento con la tecnología, porque ya la tecnología se usaba, o el desarrollo tecnológico vino para acabar con el hombre, se refleja en distopias. Orwell, tecnología como herramienta para monitorear todo. Léanse 1984 y se van a dar cuenta de cuán cerca estamos de eso. Huxley, Un Mundo Feliz, la genética como herramienta para modelar la sociedad y oprimirla, claramente. Fahrenheit, la ignorancia como herramienta de control social. Solo telenovelas. Burgués, La Naranja Mecánica, psiquiatría para aplastar la mente humana y protegerla de sí misma. Obviamente hay alguien a quien nos protege de los que nos protegen. Me encantó esa foto. Es una película muy dura y preferiblemente leanse el libro y traten de buscar la edición europea que tiene el último capítulo. La versión americana le quitaron el último capítulo original, que de verdad es el cierre de la historia. Busquen, traten de buscar la que tiene la versión europea, que tiene ese último capítulo que le da un poco más de sentido, un poco más de cierre a la historia. Pero vino la posguerra, entonces ya hubo algo, como un aire un poquito más de optimismo, un poco. Los computadores, bueno, así eran en la época, obviamente ya han cambiado. La carrera espacial, la energía atómica, bien usada. La genética, ya encontramos el ADN, sabemos cómo estamos hechos. Y el láser. Obviamente hay muchísimos elementos más, pero digamos que estos son algunos de los que ya se ven mucho en la literatura de ciencia ficción contemporánea. Entonces temas como fundación, así como por allá en los 50, viaje al espacio para colonizar. La galaxia es nuestro territorio, tenemos que ir a colonizarlo. Y computadores para calcular el comportamiento de las masas. Eso lo van a entender muy bien. La psicohistoria de la fundación, léanse. Una saga espectacular. Son 7 libritos, valen la pena, todos. Cada palabra de esos libritos vale la pena. Viaje al espacio, encuentro con extraterrestres, Cita con Rama y Bradbury, Crónicas Marciales. Y ahí pueden seguir buscando. Obviamente aquí no voy a mencionar mucho cine, pero el cine obviamente está plagado de ejemplos de implementación de esto. Y luego, si nos vamos al final del siglo XX, tenemos el computador, la internet, las redes sociales, más cercano, pero bueno, realidad virtual, dispositivos móviles embebidos, o sea, ya estamos rodeados, sabemos, bueno, todo el mundo sabe qué hacemos, qué comemos, a dónde vamos, quiénes son nuestros amigos. Podemos vivir en un mundo virtual, bueno, vivimos casi todo el día en un mundo virtual. ¿No? Pegado al teléfono. Ese es nuestro mundo virtual sin gafas, sin interfaz, estamos ahí metidos.
Y lo que viene ahorita que es el Internet de las cosas, donde todo va a estar conectado. Esta silla va a tener dirección IP y va a monitorear si la gente se sienta o no. Sensor de presión, sensor de temperatura, sensor de gases, quizás. Así pueden tener un buen mapeo de la salud pública. Salud pública. ¿Okay? Entonces, ¿qué sé en algunos temas modernos? Michael Crichton, Parque Jurásico, excelente libro, mejor que la del libro. Genética y computadores. Computadores para poder tener el control del sistema del parque. Obviamente falla, pero por razones humanas, ¿no? Scott con el juego de Ender, videojuegos, drones. Carl Sagan, contacto, agujeros de gusano, más obviamente contacto con alienígenas. Weir en el marciano, botánica y rocket science. Y Gibson con neuromante, internet y realidad virtual. Entonces, ¿cómo todo eso se relaciona? Entonces, básicamente el punto final es: cada avance de la ciencia genera una respuesta en la literatura. Siempre alguien va a tomar ese avance tecnológico y va a decir, pero ¿qué pasaría si? ¿Qué tal si? Entonces el autor se aventura a predecir este futuro y cómo la tecnología va a afectar a la sociedad. Ahora la pregunta con la que sería bueno que se fueran es, bueno, ¿cuáles creen ustedes que va a ser esa tecnología que nos impactará más en el futuro? Vean hoy en día, vean sus alrededores. ¿A dónde van? Está chévere. Y cuando hablaba de la guerra colocaba los iconitos, pero de la escritura de Christie. Muy coherente todo. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Fernando Murillo, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana de Cali. Tengo una especialización en gerencia y estoy tratando de terminar mi maestría en filosofía en la Javeriana de Cali. Como pueden ver, una mezcla rara, una mezcla de ciencia ficción. Qué interesante. Lo chistoso estamos siguiendo la conversación, pero me llama la atención que la aproximación era distinta, pero la aproximación era de la ciencia de la literatura, de ciencia ficción, y si no en proporción, pero hablo más de literatura de ciencia ficción. Cuando yo voy a hablar de la literatura de la ciencia ficción, se van a dar cuenta que yo voy a hablar de ciencia, yo voy a hablar más de ciencia que de literatura. Y resulta curioso porque se supone que yo voy a arrancar de la literatura hacia la ciencia, pero es así. Pero voy a repetir algo que ya comentó Pedro, como las aproximaciones aparentemente son opuestas, al final tenemos muchísimos puntos de encuentro. Lo primero es que todos los días vemos cómo lo aparentemente imposible se vuelve un hecho científico establecido. Desde Julio Verne, nosotros vemos cuando Julio Verne habló la posibilidad de viajes a la luna o de máquinas voladoras más pesadas que el aire, los científicos, muchos le dijeron, le dijeron, no es posible. Eso no va a ser posible. Sin embargo, hoy, él sí conocía a los científicos y trataba con ellos. Desde su medio de conversación eran científicos. Él sabía que había leyes que regían o que se conocían, ciertas leyes físicas, pero él sabía que esas leyes tenían ciertos grados de, todavía habían zonas oscuras, y entonces zonas oscuras él comenzó a hacer muchas de esas cosas. Hoy nosotros nos damos cuenta que el viaje a la luna es una posibilidad, y ya no estamos hablando solo del viaje a la luna, estamos hablando ya incluso de más lejos, ¿no? De Marte. Con los objetos más pesados que el aire, pues es improbable pensar el desarrollo humano sin la aviación, ¿sí? Luego, lo podemos seguir, creo que los ejemplos pueden seguir dándose. Cuando yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas en el año 1985, muchos deben decir, uy, qué vieja, en los 85, antes de siglo. El computador de mi casa era un computador que tenía tres cosas exactamente iguales a esta. Una para administrar el monitor, una para administrar el disco duro y otra para manejar los dispositivos que ustedes ni siquiera les dieron haber conocido, que eran los disquetes que se llamaban disquetes de 5 1/4,
eran unas Yo los conocí. que son los que son los que había 544K, creo que eran, sí. Eran blandos. Mi celular, que ya es medio ofrece porque es un S4 de Samsung que tiene 4 años, si me puedo quedar corto, debe tener 1000 veces más potencia, ese que está aquí chiquitito, tiene 1000 veces más potencia que lo que tenía mi computador, que era la última generación en ese momento de 4 torres. Y seguramente ustedes tienen el S5, el S7 o el iPhone 7, seguramente tienen 10.000 veces más capacidad de procesamiento que lo que tenía mi computador en el año 1985. ¿Y cuánto estamos hablando? 30 años. Ustedes hablan de gigas en su celular. Nosotros hablamos ni siquiera de megas, sino sí, cientos de bytes. Estamos hablando de gigas y estamos hablando de teras inclusive. Teras. De teras. Entonces nos hemos quedado, Los discos duros externos son bien teras. sí, ciertamente, ¿por qué desde mi punto de vista es que la ciencia ficción se ha sido un fuente de inspiración científica y tecnológica? Porque la ciencia ficción tiene una ventaja, y lo estamos sintiendo ahora al empezar con el invitado que viene de Italia, es qué tan precisos debe ser la literatura de ciencia ficción respecto a los conceptos científicos. Sí, los debe respetar, pero la literatura tiene una ventaja y es que puede ser más libre. Entonces puede ir más allá de eso que aparentemente lo dice la ciencia. Sí, la ciencia dice esto, pero podemos ir un poquito más allá porque tenemos la libertad que tiene la literatura de un poco más de hacer volar la imaginación. Y al hacer volar la imaginación, pone a los científicos a decir, uy, de pronto eso sí es posible. Les voy a poner un ejemplo. Las pantallas de televisión curvas de Star Trek. ¿Cuánto nos demoramos desde que salieron esas pantallas curvas de Star Trek a conocer pantallas curvas de televisión reales? Star Trek es del año 60 y algo, creo. Y las pantallas curvas las estamos viendo hace un par de años. O sea, estamos hablando de 50 años, 40 años. Luego, ya existía el televisor cuando salió. Claro, Star Trek es una serie de televisión, pero ya existía el televisor. De hecho, empezó en blanco y negro. O sea, ni siquiera existía la televisión a color. ¿Sí? Y ellos se comunicaban a través de una pantalla con, no sé si ustedes han visto la serie, hablaban con otras naves y veían un televisor completo, es como una especie de Skype o WhatsApp hoy en día, bueno, a nivel galáctico, con pantallas planas gigantes. Eso todavía no se conocía, ese tamaño de pantallas. Vuelvo y me remito a mi historia, y nosotros somos de esa generación de bisagra. El televisor de nosotros era blanco y negro y era un poco más ancho que este escritorio. Sí, un poco más ancho. Incluso tenía una prolongación en la parte de atrás, porque eran de televisiones de tubos de luz. Eso era una colección de bombillos. Creo que aquí los mayores de 30 años seguramente se acuerdan de eso. Y el técnico llegaba no a cambiar un chip, sino que llegaba a cambiar el tubo a uno. Y cuando se prendía el televisor, se prendía un puntico de luz, que se abrían una raya y después se expandía. ¿Sí? Ahora tenemos televisores HD, Full HD, conectados a internet, con gafas para ver en 3D. ¿Sí? Lo que quiero decir es que esas ideas como las que nos planteaban en Star Trek, en ciencia ficción, pone a la ciencia nos estamos quedando cortos con lo que estamos pensando. O sea, hay posibilidad de explotar eso más. Ustedes también saben que en Star Trek está el intercomunicador y que hubo diseños de celulares idénticos a ese diseño de Star Trek. ¿Sí? Que lo habría, ¿se acuerdan que los teníamos que salir en una tapita? Ese era el intercomunicador del Capitán Kirk con su tripulación. Y los veían ahí. Incluso lo mencionaban en esos días, el reloj de Dick Tracy, un cómic de los años 50 tal vez, que se veían a color ahí, y todo el mundo decía, si un televisor es el grande de esto, van a hecho un televisor colgado aquí del puño de la mano, eso es improbable. Hasta la aparición del transistor y después de ahí a los microcircuitos. Luego, la ciencia ficción sí ha sido inspiración de la ciencia y la tecnología. La ciencia ficción ha puesto a soñar a la humanidad y los científicos detrás a tratar de responder a esas posibilidades que abre la ciencia ficción. Muchas de las cosas que utilizamos cotidianamente eran impensables hace poco más de 2 décadas. Creo que ya he ido dando varios ejemplos de eso. Los ejemplos siguen apareciendo. Cuando yo compré mis primeros tenis Adidas, me dolieron las pantorrillas porque no eran acolchados. Ahora comprar un tenis es toda una ciencia, porque
Y uno va y le miden la forma en que camina, si usted trota, entonces qué tanto trota, cuántos kilómetros trota usted al día, entonces le escogen la zapatilla, y bueno, no todos corremos igual, algunos tenemos el pie para un lado, otro para el otro, otros tenemos una proyección que nos ayuda a irnos más rápido para adelante. Las zapatillas tienen cierto grado de inclinación, que no sé si lo han visto, es comprar tenis, no comprar los tenis, no, los azules, no. Si usted va a hacer ejercicio, tiene que ponerse las pilas porque si no compra el adecuado termina con dolores o con molestias o con una rodilla lesionada, etc. Yo no sé cómo los criamos, pero nos criamos, ¿sí? Sin tener todas esas bondades. Lo científicamente probable está permanentemente en lucha con el absurdo, ampliando las fronteras de la ciencia. El multivac de la ciencia ficción se queda incluso corta. El multivac de Asimov, que era una máquina donde se le pueden hacer todas las preguntas porque todo el conocimiento humano estaba ahí puesto, había que ir a un sitio para hacer eso. O sea, y le daban a uno tarjeta especial para entrar, y en algunos cuentos de él usted tenía unas pequeñas o pocas visitas a multivac durante el año. O sea, eso no todo el mundo podía ir a esa cabina especial para hacer retroalimentación, o sea, hacer alguna pregunta o decir alguna respuesta. Ellos no se imaginaron jamás que llegáramos a tener lo que hoy tenemos en día con Internet. Y eso que en el año 89 tal vez ya existía la red científica BitNet, que es el antecesor del Internet. Cuando yo hice mi tesis de grado, ayer mencionaba a ese profesor que se llama Andrés Jaramillo, no sé si aquí lo conocen, que es de nanotecnología, trabaja con la Universidad de Berkeley. Él fue mi director de tesis y justo se fue a hacer su doctorado en robótica a Sofía en Japón, a la Universidad de Sofía en Japón. Nosotros estábamos en Colombia y nos dejó parados en la mitad de la tesis de grado. Y bueno, y entonces ¿cómo nos conectamos? Y él lo dijo así con mucha transparencia, no, a través de BitNet. Bueno, nos sentamos en BitNet, un día con la universidad instalada en BitNet y era un solo computador donde estaba BitNet. Y había que pedir cita para sentarse ahí. Entonces uno pedía turnos, como si le prestaran hoy en día a uno una máquina sofisticada de grabación, entonces, una hora así de edición. Nos sentamos ahí y le escribimos, hola Andrés, además estaba 10 horas, 11 horas de diferencia, pero para nosotros eran como la hora de la mañana y para él era de la hora de almuerzo. Váyanse las horas, ¿no? Entonces yo veía a qué sitios iba el mensaje. Entonces, iba a los Andes, a la Universidad de los Andes, iba a la Universidad no sé qué cosas, iba a la Universidad de qué cosas, como una lente de universidad, y por fin le llegaba a la universidad. Eso tardaba por ahí unos 5 minutos. Y después, ¿cómo están? Bien. Y eso para nosotros en ese momento era ciencia ficción. Estamos comunicándonos por escrito en línea con Andrés. Bueno, entonces nos dice él al final de la conversación, mándenme una copia de la tesis, de lo que ya tienen listo, nosotros listo. Bueno, ¿cómo mandamos esto? No, pues mandémoslo por DHL, en ese entonces sí, DHL. ¿Cuánto vale el envío? En la plata de hoy valía 600.000 pesos. Miércoles. No, y nos dijo, yo les mando las correcciones y después me mandan el documento final. No tenemos para la fotocopia. Entonces, no, mándenmelo por BitNet. Por un texto completo de Word por vez. Se demoró, lo mandamos a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana salió el bit de que ya había sido mandado, o sea, se tardó 5 horas en ser enviado el documento completo y así hicimos el trabajo de casa. Ustedes se ríen porque hoy en día eso es. ¿Cuántos demás ustedes mandando un texto en Word de 300 páginas? Ya están demorados. O lo mandan por el correo electrónico y estamos hablando. Ya te lo mandé. ¿No te ha llegado? No me ha llegado todavía. No, te arriba. ¿Quién? Ah, sí, yo ya lo mandé. O sea, eso es. Luego, la ciencia ficción también se queda corta. O sea, no es que la tenga ganada toda con la imaginación y ir un poco más allá, no. Y la ciencia ficción se quedó corta. Ayer también lo veíamos en la robótica. El sueño del robot humanoide autónomo que piensa con uno y habla al tiempo con uno y que se quedó también corto. ¿Sí? O sea, si no fue mucho más allá de eso. La robótica ha tenido unos desarrollos muy importantes, pero se ha dedicado a otras áreas, a otras ramas, y su desarrollo ha ido por ahí.
A él no le ha preocupado en ningún momento reemplazarnos en nuestra totalidad. Lo que han hecho los desarrollos de la robótica es potenciar cosas que hacemos, es trabajo repetitivo, trabajo de medición de calidad en circunstancias en las cuales el ser humano no lo puede hacer. Claro. ¿Sí? 7 por 24. Nosotros no podemos hacer 7 por 24. ¿Qué voy a usar yo? Voy a usar unas definiciones que ha establecido un físico norteamericano de ascendencia japonesa que se llama Michio Kaku. Al final les voy a dar dos referencias de dos libros para que se lo lean. De verdad, los que les guste la literatura de ciencia ficción, léanse estos libros que les dan una aproximación real respecto a qué posibilidades hay en lo que dice la literatura de ciencia ficción que pasa. Entonces, por eso los traigo a colación. Y él hace una división de las cosas que ha dicho la ciencia ficción a partir de los científicos. O sea, no olvidemos que sí, la ciencia ficción toma a los científicos, sin embargo lo pone a ir más allá. Ese es el regreso, es la ganancia que tiene la ciencia con la ciencia ficción. Por eso creemos que es un género literario que tal vez nunca muera, ¿no? El policía se lee ahora, se lee bastante, sobre todo el psicológico. No va a morir nunca porque va a haber siempre ese juego. La ciencia nos da, la literatura le devuelve para ir más allá, y la ciencia tiene nuevamente más tarea y así pues ojalá dinamice ese crecimiento. Y hay autores, en estos días leía el prefacio de Fernando, que usted ya ha recibido conferencias con él en español, y él mencionaba, ninguna otra literatura ha influenciado tanto más a nuestra sociedad como la literatura de ciencia ficción. Mencionen otra, y todas, ninguna. Sí hay autores muy importantes, filosóficos, sociológicos, antropológicos, pero que impacte a una sociedad, la literatura de ciencia ficción. Y eso le da un valor a la literatura y un cuidado que hay que tener con ella muy importante. Entonces él la divide en tres elementos a la física y dice, bueno, ya hemos tenido un desarrollo científico gigantesco, la velocidad con la que vamos aprendiendo y haciendo cosas nuevas está medido, de lo que sabíamos en 1920 a lo que sabemos en el 2020 se ha multiplicado por 1000 a lo que sabíamos antes de 1920. La velocidad del conocimiento nuevo es impresionante. Luego hay una posibilidad de que lo que conocemos hoy físicamente sea posible hacerlo a partir de la ciencia. Entonces se establece 3 categorías: lo que es cercanamente posible, lo que es medianamente posible en el mediano largo plazo, habla de cientos de años, y lo que nos demorarán un poco más de cientos de años para hacerlo posible. Entonces estas son las cosas que la física conocida permitiría hacerlo en un corto plazo. Está hablando de no menos de 100 años. Habla de la teletransportación. Científicamente ya hay teletransportación de moléculas y de átomos. Y luego ya hay computadoras lo suficientemente poderosas para lograr mantener las diferentes enlaces de un objeto. Ya han hecho ensayos de trasladar objetos, están en eso. O sea, luego eso no está muy lejos. Imagínense lo que puede implicar esa revolución para todo. Imagínense para la industria, para el transporte, para el turismo. Quiero ir a Tolú. Hoy, ¿cómo es el viaje a Tolú? Como el viaje de mi documento en... Vamos a tocar ya donde Cartagena, de Cartagena con una... Eso es lo que... Así se veía mi documento hace 20 años. Seguramente vamos a tener desarrollos grandes y seguramente eso va a transformar nuestra forma de ver el mundo y de hacer el mundo y de viajar a otros lugares, ¿no? Motores antimateria, la posibilidad de tener fuentes de energía distintas, la búsqueda de los científicos de la máquina de movimiento perpetuo llevó al desarrollo conocido actualmente como los motores a combustión, motores eléctricos, motores a vapor. Tratando de darle respuesta a las máquinas de movimiento perpetuo, pero ya un camino que se escogió para resolver el problema. Pero las máquinas que funcionan con otro tipo de energías o otro tipo de mecanismos, a través, por ejemplo, de la antimateria, están abriendo nuevas posibilidades y eso ya está más que estudiado. O sea, ya pasamos de lo científico a buscar temas de aplicación. Ciertas formas de telepatía. Pero eso no es ciencia ficción. Ahora no es ciencia ficción. Como lo fue el viaje a la luna o el que volaran objetos más pesados que el aire. Incluso eso ya lo decía Leonardo da Vinci, ¿no? Sus desarrollos ya lo estaba pensando y ahora sí algunos lo miraban con escepticismo.
La psicocinesia, que es la posibilidad de mover objetos con la mente. La invisibilidad, el texto de H.G. Wells del hombre invisible, da experimentos, ¿sí? con manejos de luz. Los campos de fuerza, como mencionaban ahora, la posibilidad no sé si ustedes han visto una serie de televisión que es una burbuja que colocan sobre una ciudad. ¿Cómo? La cúpula. Es un campo de fuerza. ¿Sí? Ya esos campos de fuerza son posibles. Lo que pasa es que todavía en esos tamaños en esos órdenes de magnitud hace que se requiera demasiada energía. Pero en eso están trabajando. La estrella de la muerte de Star Wars. ¿Sí? Ya es posible generar la energía que necesita la estrella de la muerte. Ya es posible. Los robots, ya hemos visto las aplicaciones que tienen. Y los extraterrestres. El texto de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos le ofreció una perspectiva a los investigadores sobre alienígenas nueva. Porque, ¿ustedes recuerdan cuál es el final de los extraterrestres? ¿Se mueren por qué? Un virus. Porque siempre que hablamos de extraterrestres nos los imaginamos grandes, ¿sí? Destructivos. Pero la NASA se puso a investigar que, así como en el libro de H.G. Wells terminan los virus matando a los alienígenas, dijo, ¿y qué tal si nosotros lo que nos estamos recibiendo no son pulpos gigantes babosos, sino que lo que están llegando son microorganismos? Entonces le dieron la vuelta. Estábamos esperando la llegada de una nave grande con tripulantes, ¿no? Y con un solo ojo. Y dijeron, no, un momento, vamos a mirarles de otras perspectivas. Ellos ya se han sacado estadísticas de cuántos microorganismos nuevos llegan. Tienen la probabilidad de llegar. Claro, un meteorito, la atmósfera hace que las posibilidades sean muy bajas, porque eso es una cauterización pues, a gran escala. Pero, ¿qué tal si dentro de la tierrita alcanza a llegar algo? ¿No? Y ustedes saben que nosotros somos bombardeados casi que a diario, no nos damos cuenta, por meteoritos, grandes, pequeños, medianos. Y puede conservarse algo ahí, sí, algunos son trozos de hielo. Entonces, la probabilidad de que lleguen alienígenas no necesariamente es que nos lleguen con una nave gigantesca vestidos de metal, sino que puede ser que lleguen chiquitos, más chiquitos de lo que nos imaginamos. Y ellos tienen esas probabilidades. Por ahora las probabilidades están por debajo del 1%, están como en el punto 0.7, pero están. ¿Cómo? No es cero. No es cero. Y ciertamente por ahí, en estos días vi un documental de la National donde hacen un recuento de cuántos microorganismos nuevos salen por año. Y ellos han estudiado sobre todo en el mar, y se sorprenden de encontrar que pensaban que ya tenían el canon completo y encuentran nuevos. Entonces podemos aducirlo a la evolución, a la genética, pero hay una velocidad donde uno dice, eso no todo es de aquí, que es de aquí, que no es de aquí. Es una buena pregunta. No la tengo, porque no soy experto en eso, pero queda abierta para que estudiamos ciencia ficción sobre eso. Las máquinas del tiempo que los estableció H.G. Wells, y estas ya son del segundo grado, son posibilidades muchísimo más anticipadas, mucho más largas. El autor menciona que quienes hablaban de máquinas del tiempo a veces eran relegados científicamente, ahora hay teorías científicas que a partir de todos los desarrollos posteriores a la teoría de la relatividad ya se han establecido posibilidades de viaje en el tiempo como posibilidad científica real. Lo que pasa es que hay que lograr que eso que está matemáticamente posible se haga realidad, se logra construir algo que lo haga realidad, pero pues estamos a más de 200 años de poder tener eso así. Es lo que planteamos seguramente, es que hacia atrás sea muy difícil, pero hacia adelante sí. Pero puede ser una posición a lo que conocemos hoy. Puede ser que en 100 años digamos, no, ese tipo está equivocado. Hoy, ojalá, podemos ir adelante, podemos ir hacia atrás. Bueno, hay que tener en cuenta la imagen que nos presentaba Pedro respecto a nuestra ubicación en un universo conocido, ¿sí? Ustedes imagínense la matemática que se requiere para hacer un viaje en el tiempo, para ubicarnos en la Tierra, en el mismo punto en el que estábamos hace un minuto. Hace un minuto. La ubicación espacial en la que estamos, nosotros nos hemos dado cuenta porque estamos aquí chévere, de manera acondicionada, en un salón. Pero nuestra ubicación en el universo ha variado miles de cientos de kilómetros de donde estábamos, hace un minuto. Luego, imagínense la matemática necesaria para en un viaje en el tiempo ubicar a la persona. ¿Sí me va a entender? Si es difícil caer de una moto, sí, caer de pie y no pasarle nada.
Imagínense lo que va a hacer un salto en el tiempo para llegar al mismo sitio donde estaba hace un minuto. El mensaje está. Ya se trata de agujeros de gusano, universos paralelos. Los universos paralelos ya son una realidad científica, es decir, eso ya está demostrado matemáticamente. Incluso hablan de 4 dimensiones, 5 dimensiones, de los universos multidimensionales. Eso está matemáticamente es demostrable. ¿Sí? Ya la última categoría que él pone, que son las que en sí nos vamos a demorar muchísimos años en resolver, por lo pronto a la velocidad que va el desarrollo del conocimiento humano, son las máquinas del movimiento perpetuo y la posibilidad de predecir el futuro, la precognición. Han hecho ejercicios, hay institutos de parapsicología, los hay muy serios, los hay no tan serios. No sé si han visto esa película que se llama Luces Rojas. ¿No la han visto? Se les recomiendo. Se llama Luces Rojas. Sí, ahora puede no ser de ciencia ficción, pero puede ser que en unos 300 años ese tema sea un tema de ciencia ficción. Por ahora es un tema fantástico y hay unos textos de terror y horror alrededor de este tema de la precognición y de lo parapsicológico. Les recomiendo esta lectura de estos 2 libros. Hay un texto muy interesante de corto sobre lo llama las escalas de la civilización, diferentes, en qué escala está la humanidad respecto y cómo se dan los desarrollos de las civilizaciones, y nos ponen una escala bastante baja, pero esas son 2 posibilidades, son 2 textos muy interesantes. Física del imposible de Michio Kaku, que es donde extrae esta escala para hablarles de la influencia de la literatura, la ciencia ficción, la ciencia, y la física del futuro como la ciencia determinada del destino de la humanidad en nuestra vida cotidiana en el siglo XXI. Bastante interesante. Ustedes que van a ser habitantes por largo tiempo de este siglo XXI, pónganse en onda de qué es lo que se está previendo desde el punto de vista de la ciencia. Mira, a ver. Bueno, preguntas. Se dice que la ciencia lleva a crear ciencia ficción, entonces sería correcto decir que la ciencia ficción impulsa a la ciencia a innovar cada día más. Como mencionábamos así, es un círculo virtuoso. La ciencia inspira al escritor y la lleva a otro nivel. Escala ese elemento científico, ese descubrimiento, y lo lleva a una escala 10 veces más. Cuando la ciencia, cuando el científico va a leer el libro y dice, uy, ¿será que se puede? Entonces comienza a trabajar, y cuando lo logra, entonces el literato dice, ¡hey, qué chévere! ¿Y qué pasaría si? Ahí se van. Es una carrera armamentista positiva, en la que ahí se va retroalimentando. La compraron. ¿Dónde la compraste? La compré ahorita que fui en diciembre a Estados Unidos de vacaciones. Estaban en oferta, compré 3. Las 3 que me he puesto esta semana, las 3 son de Star Wars. Esta es la menos conspicua, las otras 2 las compré, y no le digan a mí de Carlos, por favor. Son de Star Wars, pero no parece. Hay que acercarse para ver. Tampoco ponerla en el grado y que no se dé cuenta. Yo no dije nada, negaré que lo dije. Aquí no había una pregunta. Ustedes dijeron que la ciencia ficción atrae mucho avances científicos y además la ciencia ficción toma referencias de la ciencia, y yo quiero replantear un viejo, por así decirlo, refrán de que si vieron primero la ciencia o la ciencia ficción, como el huevo y la gallina. No, aquí sí hay huevo. No, el huevo es la ciencia, porque sin ciencia no hubiera existido ciencia ficción. Incluso hay relatos anteriores a la ciencia ficción, que es lo que se denomina protociencia ficción, que son relatos que ahora decimos científicos, ¿sí? Porque ya son posibles. En su entonces eran locuras. Te pongo el caso de los textos o la utopía, ¿no? Eso de utopía a veces, pero eso es la ciencia ficción. Bueno, como la utopía ahora es un género de ciencia ficción, pues el texto que es del siglo XV, pues resultó ser protociencia ficción.
Pero ciertamente la denominación en esto, pero esto ya es posterior, no es una mirada de ahora a ese antes. Sin embargo, realmente el huevo fue la ciencia. ¿Sí? Y la ciencia estuvo mucho tiempo sola sin ciencia ficción. La ciencia ficción, como bien lo decía Pedro, la ciencia arranca siglo XVI, XVII, y la literatura de ciencia ficción como género conocido, formalmente establecido, es a principios del siglo XX. ¿Sí? Aunque hay anteriores, pero realmente ahí se conoce. Pero sí hubo, lo que pasa es que ellas se meten en una dinámica y ya ahora son compañeras. Pero sí, el huevo fue la ciencia. Ahí tengo algo que plantear. El hombre, la discusión sobre ciencia o no, eso no importa, los discursos de Platón ya se plantean estas cosas, ya es cuestión de lo imaginario. Pero tengo la siguiente también como reflexión. El hombre se ha superado en todos los campos, en todos. Pero en lo que formalmente podríamos llamar, en el campo de las ciencias humanas, el hombre ha evolucionado. Los procesos económicos de los individuos han evolucionado. O sea, hemos ido para atrás. Sería interesante cuando se planteaba lo del viaje a Toulouse, obviamente según una estrategia del átomo, el día del láser, el día que podamos dominar el láser podemos viajar a donde queramos. Pero hay otro elemento en el cual me gustaría que ustedes plantearan algo. Está en la obra de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, incluyendo algo sobre los microorganismos, que sí está comprobado siempre que se hacen experimentos, que sí nos están llegando, con un caos perfecto. Entonces, esa es una buena tarea de ciencia ficción. Pero me gustaría oír ustedes dos el planteamiento sobre el proceso en el campo de las ciencias humanas, Un Mundo Feliz, de la obra de Aldous Huxley. Porque no está libre. Me gustaría sentarme a conversar contigo porque no estoy tan de acuerdo con la primera afirmación. Yo creo que si el hombre sea en lo social, en lo que el hombre como hombre sea... Sí, no, por eso me gustaría conversar contigo para encontrar por qué lo dices y yo darte mucho más de mis apreciaciones por qué. Porque digo que sí hay un cambio. Podemos ganar calidad de vida, tiempo de expectativa de vida. La persona antes tenía una expectativa que ahora tiene otra. Hay reivindicaciones. ¿Se puede hacer un paréntesis? Claro. Supongo que haya una emergencia y llevemos a alguien vamos a ponerlo lo más elemental posible. Necesitamos llevar a alguien a un médico fuera de esta universidad. Yo sí creo que... No lo van a recibir, no lo reciben. Bueno, eso es un acto pero sí. Y tenemos toda la tecnología. Claro, pero entonces ya son preocupaciones que nos surgen ahora porque tenemos la posibilidad. ¿Sí? Hace 50 años o 60 años no teníamos esa posibilidad de descubrir eso. Yo sí creo que hay una evolución. Incluso el que rescatemos o le demos un valor ahora, por ejemplo, a la mujer, por ejemplo. ¿Sí? Eso hace, es que las mujeres están votando de mediados del siglo XX, ¿sí? Que tienen derechos completos. Sí creo que hemos tenido una nueva evolución. Una segunda cosa que me parece, sin quedarnos en esas cosas anecdóticas, sí tenemos más una conciencia global. ¿Sí? Antes teníamos una concepción muy regional, antes teníamos una conciencia global. Nos afecta quién eligieron de presidente en Estados Unidos y cuál es su visión del mundo. Eso antes podría ser el que sea, ahora sí nos preocupa, tenemos una conciencia más global. Y creo que eso sí nos va acercando más, nos ha hecho evolucionar más como seres humanos. Y sí creo que eso ha permitido que las ciencias de la comunicación que nos están dando información permanentemente. Creo que la pregunta, y ahí sí estaría de acuerdo contigo, es al fondo qué es lo que estamos haciendo con eso. ¿Sí? Tenemos esas posibilidades. Si las estamos empleando de la manera adecuada y correcta, yo sí creo que ahí sí tenemos preguntas y de pronto podemos estarnos equivocando. Creo que ahí sí hay mucho por hacer. Perdóname, discúlpame, te hago una última pregunta, que dentro de la pregunta había una pregunta que era sobre 1984. Yo creo que este es como una espada de Damocles que está permanentemente sobre la humanidad cuando nos dejamos controlar o alinear.
El problema está en que cada vez es más sutil eso, ¿no? Antes era un dictador con una ideología, ahora hay otros caminos, hay otras maneras de hacernos pensar y manejar igual sin necesidad de que sean... Es la similitud sobre Aldous Huxley, el mundo feliz. Sí, por eso, el mundo feliz. Ah, bueno, que es 1984. Pero la proposición es la misma. Incluso el texto que nos proponía ayer Fernando me parece muy interesante de este mundo donde todo es perfecto, ¿sí? Y solo les pido una vez al año que le peguen a un niño o a un bebé y la gente prefiere ir a pegar al bebé y no ir a vivir un mundo no tan perfecto. Sí, yo sí creo que sí, porque eso sí es más de humanidad. Buenos días. No sé muy bien cómo plantear la pregunta, pero voy a tratar. Normalmente cuando nosotros nos hablan de conceptos como inteligencia artificial o cosas así, uno deja de lado las emociones. O sea, las emociones son como un antónimo de la inteligencia artificial. Pero en el cuento No tengo voz de Bonita nos presenta una supercomputadora llamada AM que generó rencor y venganza hacia los seres humanos. Normalmente emociones solo humanas, normalmente. Y bueno, es posible en todos los procesos de inteligencia artificial que se están llevando a cabo hoy día que algún día a estas supercomputadoras del futuro desarrollen algo como las emociones, ya sean positivas o negativas. Esa es una pregunta buena. Eso incluso nos llevaría a preguntarnos, bueno, ¿qué es un sentimiento? Ya desde el punto de vista humano, ¿qué hace un sentimiento? Si desde el punto de vista de ingeniero de sistemas, para mí eso sería una variable de estado que te altera cómo percibes el mundo. O sea, no es lo mismo que si tú estás enamorado y vas agarrado de la mano a que vas en el bus y alguien, un desconocido, te agarra la mano. A no ser que sea bien parecido, pareciera que se haya bañado o no, que parezca que tenga buenas intenciones, bueno, de pronto, atractivo, perfumito, pero ese sentimiento te cambia el estado de cómo percibe las cosas. Incluso si nos vamos un poquito a la visión de Ginás, neurólogo, neurólogo. Colombiano. Léanse el libro, muy bueno, el Yo en el vórtice, de I in the Vortex, es espectacular. Por lo menos los primeros capítulos son muy buenos y describen su propia concepción de qué es lo que es la realidad, o sea, de qué es lo que es la conciencia humana. Más allá del alma, o sea, digamos que quita el concepto del alma como algo esotérico y describe la conciencia como ese estado cerebral meramente químico-fisiológico. Y ahí podrías de pronto encontrar un tema relativo con esto. Ahora, los sentimientos estaban haciendo una discusión en Tesla con los carros autónomos. Están haciendo una discusión cómo darle un sentido ético al carro. ¿Qué es mejor? ¿Atropellar a una persona o atropellar a 5? ¿Cuál es la diferencia? O sea, si definitivamente vas a atropellar a alguien porque el carro va muy rápido y la gente se atravesó porque son humanos y se atravesaron, estaban metidos en su celular y no tienes tiempo de frenar, ¿cómo tomas la decisión? Si atropellas a 1 o a 5. ¿Cómo darle un sentido ético a algo que ahora mismo consideramos que es completamente, que no tiene sentimientos, que es completamente matemático puro y son unos y ceros y operaciones matemáticas? Aún estamos un poco lejos de eso, pero no mucho. Para darte un último ejemplo, Microsoft hizo un ejercicio con tweets. Cogió un sistema con inteligencia artificial, redes neuronales, y lo puso a analizar millones de tweets para convertir un bot que pudiera generar tweets. Les tocó cerrar el proyecto a los días, porque lo que había aprendido este robot era lenguaje de odio, misógino, racista, todo. O sea, si ponemos a los robots a que aprendan de nosotros, estamos fregados. Nos vamos al traje. Entonces, el tema del sentimiento debe estar incluido, pero ahora mismo no sé cómo se puede. Yo te voy a proponer
que te leas un autor, y ojalá guiado, porque hay que leerlo con acompañamiento. Es un autor italiano que se llama Giorgio Agamben. Él plantea en un libro que se llama Lo que queda de Auschwitz, una mirada del ser humano, y lo denomina el no humano. Sí, porque se quiere buscar en contraposición a lo humano, que es lo no humano, y él busca esa contraposición en ese texto filosófico. Es muy interesante, ¿por qué? Porque lo plantea a partir de uno de los personajes de Auschwitz, que es el musulmán, que es el último escalón ya de la gradación de la persecución. Tratando de encontrar tratar de encontrar esas características que hacen que el ser humano sea diferente. ¿Qué es lo que hace que sea el ser humano diferente de otras cosas? ¿Qué es lo que hace lo más? ¿Qué es lo más humano del hombre, digamos? Vale la pena mirarlo por las categorías que él plantea ahí. En términos de, estos musulmanes son personas que ya aparentemente no sienten, no oyen, pero son seres humanos. Y él dice, aunque lleguemos a esta reducción, de todas maneras ahí está el ser humano presente. ¿Cómo, o sea, esa concepción de sumatoria de cosas se hace ser difícil porque es más que una sumatoria de cosas, ¿sí? Más que una sumatoria de sentimientos, de percepciones, entonces te recomiendo una lectura guiada sobre eso para que puedas encontrar esos elementos de la discusión contemporánea sobre qué podemos concebir como persona, ¿sí? Como persona humana, aunque puede ser redundante, pues se pueden terminar los filósofos, pues te lo recomiendo. Pues yo quería preguntar algo que leí hace poco y quería cuenta que ustedes son expertos. Hay una teoría pues como conspiracionista respecto al viaje a la luna que dicen que el gobierno de Estados Unidos forzó a Stanley Kubrick a grabar, a hacer la simulación de cuando Louis Armstrong llegó a la luna en 1969, curiosamente cuando un año después de que él ya tenía el montaje hecho de la película de 2001 Odisea del Espacio. Y preciso dicen que pues la nota la dejó, que el mensaje se lo dejó oculto en la película El Resplandor, donde pues la habitación fluida la que nadie puede entrar, la 37, ese número coincide con la distancia que en ese momento se decía que había del Sol, entre el Sol y la Tierra, que son 237 kilómetros. Quería pues saber si de pronto ustedes habían escuchado algo o habían ido a acercar. Pues yo he visto muchas teorías, muchas han aparecido que hacen análisis sobre las fotografías y que la doble sombra, que por qué la bandera se mueve, etcétera, etcétera, quién tomó la foto. Supongamos que eso pasó, ¿sí? Que sí, que fue un montaje. Sin embargo, lo que vivimos hoy en día es resultado de sí o no ese montaje, es independiente. El fenómeno de las comunicaciones que tenemos hoy en día, el monitoreo del tiempo, la búsqueda minera a través de las fotografías, la exploración del espacio a través de los telescopios que han lanzado en sondas espaciales que tenemos perspectiva de los planetas que antes no teníamos. Todo eso puede ser cierto, pero no, eso no hace que cambie todo lo que ha pasado con la humanidad a partir de esa exploración que están haciendo y seguiremos haciendo el espacio, ¿sí? Pero no nos quedemos en lo anecdótico de eso, sea cierto, sea falso, sino quedémonos con qué hizo todo eso que pasó alrededor, hizo posible muchas de las cosas que disfrutamos, incluso el celular que tienes en la mano, ¿sí? Sí, bueno, si Kubrick lo hubiera hecho, hubiera sido un poco más surrealista seguramente. Hubiera sido una película de épica, por ese lado. Sí, en parte con esto sí. Obviamente la diferencia sería que, bueno, los rusos se reirían un rato, igual seguramente muchos lo consideran real. Sí, ellos dicen que no, que eso era imposible con la tecnología del momento, que la radiación, que eso, todo el mundo tiene sus cuentos sobre el tema. Pero al final del día, sí, la consecuencia de eso ha sido todo el desarrollo tecnológico a partir de ahí. La verdad no hay chévere, bueno, con tal de que no lo vuelvan a hacer con Marte. Será como interesante. La excusa que dan, por un lado, y digamos que haciéndole un poquito seguimiento a lo que la NASA dice de por qué sí fue y por qué dejaron de ir, y nos hemos demorado casi 30 años para tratar de volver otra vez a la Luna, siendo que ya teníamos la tecnología, era que como era una carrera, la documentación necesaria para montar esos grandes motores y todo lo que hicieron, la documentación era paupérrima, porque tenían que sacarlo a como saliera. O sea, ninguno de los motores de los cohetes que fueron exactamente iguales. Todos tenían algo diferente, algún funcionamiento diferente para
casi que, no suena, uno no espera eso de la NASA, pero literalmente casi que empanadeados para que pudieran llegar. Hoy en día eso ya es no aceptable, igual ya tenemos unos estándares y unos temas mucho más avanzados que sí nos permiten o nos exigen tener un seguimiento mucho más controlado de esos procesos, porque las vidas humanas están en riesgo. Eso, ya no estamos en carrera, entonces ya podemos hacer las cosas bien. Entonces, digamos que esa ha sido un poco la explicación de la NASA de por qué no hemos vuelto. Si ya fuimos 5, 6, 7 veces, ¿por qué no hemos vuelto? Además que tampoco era que no había mucho para hacer piedra y ya. Entonces, sorry. Último. Ya nos pasamos. Habló de convertirnos a una forma virtual que va a ser posible. Y yo tengo una pregunta de cómo saber si esa forma virtual es nosotros. Y tomo como referencia a la película de Johnny Depp, que es, bueno, que es Trascender. Y cómo sabríamos nosotros en qué punto nos convertiríamos en eso. Porque cómo sabemos que a la teletransportación, si nosotros nos quitan un átomo, vamos a seguir siendo nosotros. Pero, ¿desde cuántos átomos vamos a dejar de ser nosotros? ¿Cuándo vamos a sentir una emoción? ¿Tú qué estudias? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Eres un candidato perfecto para estudiar filosofía. Claro. ¿Por qué? Porque esa pregunta que te estás haciendo no es nueva. Esa pregunta se la plantearon los griegos, que son los papás de la filosofía occidental, sí. Ellos hablaban, no sé qué es esa expresión que utilizan, el agua que pasa bajo el puente nunca es la misma. No sé si la han oído mencionar. Heráclito. Pero estamos hablando de los griegos, ¿cuántos siglos? ¿Sí? El río, no estamos hablando del río, estamos hablando de personas. Cuando te bañas, ¿cuántas moléculas y átomos tuyos de piel caen o de cuando vas al baño? Cuando se cepillas los dientes. Luego, ciertamente tú no eres tú el segundo anterior, el minuto anterior, no eres el mismo, pero aún así mantienes conciencia de que sigue siendo el mismo. Luego hay algo más que moléculas, porque si uno mira ¿qué soy yo? Pues una suma de moléculas de diferentes tipos. Eso es lo que soy, ¿sí? Pues en términos muy cortos, pero hay algo más que eso. Si eso se va a lograr teletransportar, no tengo ni la menor idea. Pero ya estamos viajando en avión. Exactamente. ¿Ustedes recuerdan que cuando le sacaban fotos a los indígenas pensaban que se les llevaba el alma? Que no se dejaban retratar. Entonces, muy probablemente lo que estemos intentando con teletransportación es eso. Uy, si yo me dejo teletransportar, ¿quién me garantiza que me vuelvan a poner el alma en el mismo orden y en la misma secuencia? Exacto. El miedo a ser como la mosca, ¿no? Sí, ¿qué tal que en el camino me la crucen con la de un amigo? O de una amiga. O la mosca, sí, la mosca plantea eso. Sí. Hace poco hubo una que no es de ciencia ficción, que dos amigos que están orinando en una fuente y entonces él termina siendo el otro, no sé si eran si fuera yo. Bueno, realmente no hay una respuesta para que Sí, es como complicado el tema. Sí, es como, ¿cómo garantizas que un fax, que literalmente la teletransportación sería un fax, no es exacto, el contenido es el mismo, pero no es la misma hoja? Además, probablemente lo que hagan es que te toca destruirte para captar el estado y luego allá reconstruirte con otros átomos de alguna parte. Eso es, sí, eso es complicado. Eso no es... Mira, te tengo otro ejemplo. Hay enfermedades muy graves que requieren ponerte en estado de coma para poderte tratar. Y aún así te devuelven y eres el mismo. Hay concepciones religiosas que impiden que uno haga ese tipo de tratamientos, incluso de transfusión de sangre. Sí, son respetables. La ciencia nos lo permite, seguimos siendo nosotros diseñadores de concepciones religiosas. Uno de mis mejores amigos sufrió eso. Yo pensé que lo había perdido, pensé que lo había perdido, pero volvió siendo él, y con una concepción distinta vio la luz. Dice que sí la vio, bueno, hay que creer. No sé si ese es el estado del coma inducido, se llama. Entonces,
Ahí tenemos las preguntas sin resolver y muchas están atadas a los preconceptos religiosos y culturales. ¿Sí? Y pues hay que tener mente abierta en el buen sentido de la palabra para dejarnos llevar. ¿No se quieren ir? No. Una aquí. La última. Vale, la última. Ok, sí, ya la alcé. Ya dos. Las dos últimas. Yo desde hace ratito tenía una pregunta sobre la conciencia. Y ahora que el compañero empieza a hablar un poco de esto de si somos o no somos, lo relacionamos un poco con esto del alma. Pero más que todo, no sé si habrán visto la película de Chappie, en la que el robot empieza a encariñarse un poco, se vuelve humano y descomprime en un programa la conciencia humana y es capaz de transferirla incluso del cuerpo humano a una máquina. Entonces, esa visión de entender la conciencia, porque yo soy psicólogo, o sea, estoy estudiando psicología, y en sí no siempre nos han dicho que los constructos mentales de la condición es muy difícil de entender, o sea, hay muchas variables, pero manejar la conciencia, o sea, esa propuesta de Chappie, no sé qué opinan ustedes sobre eso. Yo creo que inicialmente la limitación es, hay una limitación física, y es que, bueno, modelar todas las conexiones cerebrales, bueno, más bien, primero te recomiendo, léete el libro de Ginás, el yo en el vórtice. En los primeros 2-3 capítulos, probablemente puede que te revolucione tu visión sobre qué es la conciencia. Bien interesante. Con base en eso, y si nos vamos a un modelo plenamente fisiológico, el único reto ahora es tener un disco duro suficientemente grande y un procesador suficientemente poderoso. Y hacia allá vamos. Mira, bueno, listo, no es tan avanzado como Chappie, pero Watson de IBM es más o menos lo más cercano que tenemos a algo parecido. Es una inteligencia artificial muy grande, muy poderosa, capaz de entender lenguaje natural y con unos niveles complejos. O sea, lo pusieron a jugar un programa de concurso en Estados Unidos que se llama Jeopardy, donde es un programa de preguntas y respuestas, pero al revés. Te dan la respuesta, te dan un contexto y tú tienes que adivinar la pregunta. Increíble. ¿Qué fue lo que preguntaron con base en la respuesta? Que puede ser cualquier. Pastelillo puede ser la respuesta a 400 preguntas diferentes. Dependiendo del contexto, ya hay una pista, ya que bueno. Watson ganó. Le ganó a los campeones de Jeopardy, o sea, los que habían ganado 30, 40 capítulos de seguido, le ganó. Porque tenía una base de datos de noticias, libros de literatura, periódicos, textos, de todo. Y era capaz de relacionar todo eso y sacar conclusiones a partir de una cosa que el lenguaje natural, o sea, ni siquiera la pregunta puntual, sino hacer inferencia a partir de algo. O sea, una cosa, cuando te pones a pensar eso es impresionante. Y lo están utilizando para medicina. Y está sacando mejores diagnósticos en un alto porcentaje, mejores diagnósticos que los mismos médicos. Entonces, es cuestión de tiempo para que lleguemos allá. Es cuestión de mero tiempo para que tengamos suficiente memoria y suficiente poder de procesamiento para poder llegar a o poder simular algo como la conciencia. Por lo menos desde mi punto de vista puede que lleguemos ahí. O sea, es cuestión de tiempo. Es mera limitación física actual. La pregunta mía iba en la misma dirección. La posibilidad de la eternidad a partir de la ciencia. Ya te digo ahorita. La humanidad en los últimos 100 años ha ganado en términos de permanencia de vida, de expectativa de vida, ha ganado por lo menos 30. ¿Sí? En la época de Jesús, estamos hablando de hace 2000 años, la expectativa de vida fue cuando él se murió. 30 sí, 35. Incluso él era ya viejo. Él era viejo, sí. Ya era considerado viejo, por eso era que lo escuchaban. No lo hubieran escuchado. Hoy en día vamos a escuchar a alguien de 30 años hablarle de eso, durante no ha hecho nada todavía. Exactamente. Sí. Todavía otro partido más y me habla de la vida. En ese momento para él era. Entonces, digamos que en ese sentido sí van a aumentar. A mí se me olvidó, y creo que esa misión me está costando ahora,
omití un tema fundamental, creo que es un libro que va a volver a tener mucho auge, que es Aurora, de Isaac Asimov, porque en ese plantean un planeta casi que, en un planeta del tamaño de la Tierra más o menos bien, creo que alrededor de 12 o 13 humanos, rodeados exclusivamente de robots. A mí me está pareciendo mucho esa imagen de Aurora a la enfermedad que están sufriendo hoy las personas en las grandes ciudades, y es de no querer salir de su casa, ¿sí? Tienen televisión, tienen servicios de todo, les llega a la casa, a domicilio. Lo pagan. Esos son robots en cierta manera, ¿no? Claro. La motorizada le llega a uno todo lo que uno necesita, ¿sí? Desde ropa, uno compra por catálogo, ¿sí? Desafortunadamente las mujeres ya se han perdido esa magia de ir a los centros comerciales. Para no comprar nada y uno, ¿qué es lo que hace comprar? Nada, tanto, mira. Esa magia ahora la tienen ellas en el catálogo. Entonces, sí creo que esa posibilidad se va a dar. El cine de ciencia ficción y la literatura de ciencia ficción ha presentado muchas ideas sobre eso. Una que me llamó mucho la atención fue esta película de Tom Cruise sobre extraterrestres, pero que son clones, Oblivion, sí. Y la conciencia colectiva que tienen los clones entre sí. ¿Sí? Interesante esa perspectiva. Sí. Hay otra que se llama Moon, no sé si la han visto. ¿No la han visto? ¿No la has visto Moon? La luna. Se la recomiendo también. ¿Qué hacen? Es un experto en minería en la luna. Y cada 6 años lo reemplazan por él mismo. Entonces para él solo lleva unos meses y le faltan unos meses para terminar, pero lo matan y ponen a uno nuevo. ¿Sí? Porque es el que sabe a través de clonación. Entonces, la pregunta que nos hace nuestro compañero ingeniero industrial, Pablo, vale la pena. ¿Cómo en los genes sí está la conciencia? ¿Se va la conciencia ahí? Creo que todavía se va la respuesta. Buenísimas gracias a todos por aquí. El mensaje final es: lean. Claro. Mucho, por favor. Mucho por leer. Claro.